Estás sentado frente a alguien. Podría ser una mujer que te atrae, un amigo al que quieres impresionar, o incluso un desconocido que acabas de conocer. El mundo alrededor parece seguir girando, pero en ese instante, lo único que importa es la conversación que tienes frente a ti. Las palabras vuelan, las miradas se cruzan, el tiempo parece detenerse. Y entonces, sucede algo extraño. Ninguno de los dos quiere que la conversación termine. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa charla que atrapa, que hipnotiza, que hace que el otro se quede colgado de cada palabra tuya? Detente un momento. Respira. Pregúntate. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una conversación tan magnética, tan poderosa, que sentías que habías tocado algo más allá de lo cotidiano? Es raro, ¿verdad? La mayoría de las conversaciones son superficiales, rápidas, mecánicas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y ahí se muere. Pero las conversaciones que de verdad marcan, las que hacen que alguien recuerde tu presencia durante días, son otra cosa. Son casi un arte olvidado. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Una buena conversación no depende solo de las palabras que usas, sino de la energía que transmites, de la emoción que siembras, de la manera en que haces que el otro se sienta visto, escuchado y comprendido. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Escucha con atención, porque lo que voy a revelarte no es un simple conjunto de frases hechas ni trucos de manual. Es la psicología profunda detrás del magnetismo conversacional. Y si aprendes a dominarlo, nunca volverás a tener una charla aburrida. Todo comienza antes de la primera palabra. Sí, leíste bien. Antes incluso de hablar, ya estás comunicando. Tu postura, tu mirada, tu manera de respirar, tu disposición interna. ¿Sabías que, según estudios de Albert Mehrabian, más del 90% del impacto de un mensaje proviene de lo no verbal? La voz, el tono, los gestos y el silencio. Un silencio bien colocado antes de empezar puede generar más expectación que 1000 frases dichas deprisa. ¿Por qué? Porque el silencio carga de peso lo que está a punto de salir de tu boca. La persona frente a ti percibe, inconscientemente, que lo que vas a decir importa. Y cuando finalmente hablas, la atención ya está tuya. No es lo que dices, es lo que provocas antes de decirlo. Aquí está la primera clave. El secreto para que alguien no quiera soltar una conversación contigo no es hablar mucho, sino hacer que el otro hable de lo que más le importa: sí mismo. Las personas se pasan la vida buscando a alguien que realmente las escuche. Pero escucha bien. No basta con oír. Tienes que escuchar de verdad. Escuchar con los ojos, con el cuerpo, con la energía. Escuchar como si las palabras del otro fueran un tesoro. Cuando haces esto, cuando logras que el otro se sienta la persona más interesante del mundo en tu presencia, creas un vínculo invisible. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que alguien te escuchó de verdad, sin mirar el móvil, sin interrumpir, sin esperar su turno para hablar? Si lo recuerdas es porque fue raro, y lo raro se queda en la memoria. La psicología lo confirma. El principio de reciprocidad hace que cuando alguien se siente escuchado, automáticamente quiere escucharte a ti. Y no solo escucharte, quiere quedarse contigo, quiere prolongar el momento. Escuchar es el acto más seductor que existe. Una buena charla tiene música. Sí, música. Hay pausas, hay crescendos, hay momentos de tensión y momentos de calma. La mayoría de la gente habla en un tono plano, monótono, como un discurso leído, y eso mata la emoción. Tú, en cambio, debes convertir tu conversación en una danza. Subes el tono cuando quieres despertar curiosidad. Bajas la voz cuando quieres que el otro se acerque. Aceleras cuando relatas algo emocionante. Y te detienes. Miras, callas. Cuando quieres que el silencio hable más que las palabras. Piensa en grandes oradores. Martin Luther King, Steve Jobs, incluso filósofos como Sócrates que dominaban el arte de la pausa. No era solo lo que decían, era cómo lo decían. Esa cadencia convertía cada frase en un latido que impactaba directo en la mente de quien escuchaba. La voz no solo transmite palabras, transmite estados de ánimo. Otra clave para que nadie quiera irse de tu lado. No lo reveles todo de golpe. El misterio mantiene viva la tensión. ¿Has notado que las películas más atrapantes no muestran todo en la primera escena? Juegan con la intriga, con la curiosidad, con lo que está oculto. Aplica lo mismo a tu conversación. No des respuestas completas. Lanza preguntas que abran,
Puertas. No cuentes toda tu historia de una sola vez. Deja piezas sueltas que el otro quiera completar. Hay algo que me pasó una vez, pero ya te lo contaré más adelante. Esa frase, dicha en el momento justo, enciende un fuego que hace que la otra persona no quiera irse sin escuchar más. El filósofo Nietzsche decía, lo que más profundamente nos une es el misterio compartido. Y tenía razón. El misterio crea complicidad, genera conexión, despierta deseo. El secreto para ser inolvidable no es lo que dices, sino lo que decides callar. Una conversación puede estar llena de datos, cifras, anécdotas, y aún así ser olvidable. Pero si logras tocar una emoción, has ganado. Imagina que le cuentas a alguien cómo viajaste a un país exótico. Si solo hablas de fechas, precios y horarios, se aburrirá. Pero si le describes cómo te temblaban las manos al ver por primera vez una montaña cubierta de nieve, o cómo una lágrima inesperada cayó cuando escuchaste a un músico callejero tocar una melodía que parecía escrita para ti, entonces transportas a esa persona a tu mundo. No le cuentas, le haces vivirlo. La neurociencia lo respalda. Recordamos las emociones mucho más que los hechos. Así que si quieres que nadie quiera dejar de hablar contigo, convierte cada historia en una experiencia emocional. La gente olvidará lo que dijiste, pero nunca cómo los hiciste sentir. Hay un truco psicológico tan poderoso que, cuando lo domines, parecerá magia, el espejo invisible. Consiste en reflejar sutilmente la energía, el tono y el ritmo de la otra persona. No imitar como un loro, sino sincronizarte con su frecuencia. Si el otro habla despacio, baja tu ritmo. Si se emociona, acompáñalo. Si cruza las piernas, hazlo unos segundos después. Esto genera un efecto inconsciente de familiaridad y confianza. El cerebro humano ama lo similar, lo reconoce como seguro. De repente, sin saber por qué, la otra persona sentirá que contigo todo fluye. Y esa sensación de fluidez es adictiva. Cuando alguien siente que lo reflejas, siente que lo entiendes. La mayoría hace preguntas superficiales. ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Qué tal tu día? Preguntas que abren puertas pequeñas y llevan a respuestas mecánicas. Pero si quieres tener una conversación tan magnética que nadie quiera soltarla, tienes que aprender a lanzar preguntas que perforen la superficie y toquen la raíz del alma. Piensa en esto. En lugar de ¿cómo estuvo tu fin de semana?, se pregunta, ¿cuál fue el momento más inesperado que viviste en los últimos días? ¿Notas la diferencia? No es una pregunta estándar. Es una invitación a recordar, a sentir, a compartir algo único. Otra, en vez de preguntar, ¿qué estudiaste?, ¿qué podrías decir? ¿Qué es lo que más disfrutas aprender incluso si no te pagan por hacerlo? De repente, ya no hablas de títulos ni diplomas. Hablas de pasiones. Y ahí es donde el otro se enciende. Una buena pregunta no busca información. Busca emociones. Imagina esto. Estás hablando con alguien y de pronto se hace un silencio incómodo. La mayoría corre a llenarlo con palabras. Error. El silencio no siempre es enemigo. A veces es el mejor aliado. Las pausas bien colocadas permiten que lo dicho penetre, que las emociones se asienten, que el otro se atreva a abrir más de lo que planeaba. Es en las pausas donde nacen las confesiones inesperadas. El psicólogo Carl Rogers afirmaba que el espacio de silencio en una conversación es donde la persona realmente procesa y conecta con su mundo interior. Y cuando tú sostienes ese espacio sin huir, demuestras un nivel de presencia tan poco común que el otro siente. Aquí puedo ser yo sin máscaras. El silencio no es vacío. Es un espejo donde el alma se atreve a hablar. No hay conversación inolvidable sin historias. Los datos informan, pero las historias transforman. Cuando cuentas una historia, tu cerebro y el del otro comienzan a sincronizarse. Sus neuronas espejo replican tus emociones. Si sonríes al recordar algo, su cuerpo también lo sentirá. Pero ojo, no se trata de hablar solo de ti. Se trata de usar historias como puentes. Si alguien comparte que le encanta viajar, no le respondas con una lista de todos los países que conoces. Eso apaga. Mejor cuéntale una escena concreta. La vez que una tormenta en un aeropuerto te obligó a pasar la noche compartiendo café con desconocidos. Y cómo esa noche se convirtió en uno de los recuerdos más cálidos de tu vida. Esa historia no es solo tuya.
Es un espejo donde el otro proyecta sus propias experiencias, deseos y emociones. Y entonces, la conversación se convierte en un viaje compartido. Las historias no se cuentan para impresionar, se cuentan para conectar. Hay un secreto incómodo que muy pocos admiten. Las conversaciones más adictivas no nacen de la perfección, nacen de la vulnerabilidad. Cuando te atreves a mostrar una cicatriz, una inseguridad, un momento de duda, generas un lazo humano imposible de ignorar. La clave es saber dosificar. No se trata de convertir la charla en una terapia, sino de abrir pequeñas grietas que revelen que eres humano, que has caído y te has levantado. Por ejemplo, siempre me ha costado hablar en público, pero descubrí que el miedo se reduce cuando dejas de pensar en ti y te concentras en servir a los demás. Eso no solo te muestra real, también ofrece una lección. El psicólogo Brené Brown lo demostró. La vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, es la forma más poderosa de generar conexión auténtica. Mostrarse perfecto aburre, mostrarse humano seduce. Una conversación no se sostiene solo con palabras. Tu cuerpo también habla, y muchas veces más fuerte. Si cruzas los brazos, cierras puertas. Si te inclinas ligeramente hacia adelante, invitas. Si mantienes la mirada un poco más de lo habitual, creas magnetismo. Pero hay algo aún más profundo. La coherencia. Si tus palabras dicen me interesa, pero tu cuerpo dice me aburro, el otro lo percibirá, aunque no lo entienda racionalmente, y se desconectará. En cambio, cuando tu cuerpo, tu voz y tu energía dicen lo mismo, se genera un campo invisible de confianza. Tu cuerpo grita lo que tu boca intenta callar. Aquí está una de las verdades más duras. Si no sientes curiosidad real por la persona frente a ti, no importa qué técnicas uses, tarde o temprano se notará. La falsedad huele a kilómetros. La gente anhela autenticidad. Si preguntas, que sea porque de verdad quieres saber. Si escuchas, que sea porque de verdad valoras lo que se comparte. Esa energía no se puede fingir, y cuando está presente, transforma incluso la conversación más simple en algo inolvidable. Hazte esta pregunta en tu mente. ¿Qué hay en esta persona que pueda sorprenderme? Cuando lo haces, cada gesto, cada palabra, cada detalle se vuelve fascinante. La curiosidad no es una técnica, es una forma de amar lo desconocido. ¿Quieres un truco casi prohibido? Aprende a hablarle no solo a la mente, sino al subconsciente del otro. ¿Cómo? Usando metáforas, imágenes, comparaciones que activen la imaginación. Si dices, la vida es difícil, la frase pasa y se olvida. Pero si dices, la vida es como subir una montaña con niebla. No ves la cima, pero cada paso que das te demuestra que estás más cerca. Esa imagen se queda grabada. La mente consciente olvida datos, pero el subconsciente retiene símbolos. Cuando usas metáforas, hablas el idioma de los sueños, de los mitos, de las emociones más antiguas. Las metáforas no se entienden, se sienten. Una conversación realmente inolvidable nunca se cierra de golpe. Siempre deja una puerta entreabierta, una semilla para la próxima vez. No digas simplemente adiós. Di algo como, la próxima vez te contaré la historia que nunca pude olvidar. O, esto que me acabas de decir me deja pensando. Tenemos que retomarlo. Esa sensación de incompletud es la que hace que el otro quiera volver, que no quiera soltar el hilo. Es como leer un libro que acaba en un capítulo abierto. No puedes dejar de pensar en él. Las mejores conversaciones no terminan, se continúan. Por último, recuerda esto. La conversación no es solo intercambio de palabras, es intercambio de energía. Si tu energía es plana, cansada, indiferente, matarás cualquier chispa. Pero si tu energía vibra, si transmites pasión, curiosidad, juego, el otro sentirá que hablar contigo es como recargar batería. Las personas no buscan datos ni consejos, buscan energía. Buscan a alguien que les haga sentir vivos, que encienda su mente y su corazón. Si tú eres esa persona, no solo querrán quedarse en la conversación, buscarán repetirla una y otra vez. No eres lo que dices, eres la energía que dejas en el otro cuando terminas de hablar. Hay algo que casi nadie entiende. Una conversación no es solo intercambio de ideas, es un encuentro de almas. Cuando dos personas hablan de verdad, no son solo dos voces, son dos mundos que se entrelazan. Cada palabra es un puente, cada silencio,
Es un abismo que se atreve a ser cruzado. Piensa en esto. Los grandes momentos de tu vida no los recuerdas por lo que se dijo exactamente, sino por lo que sentiste al compartirlo. Una mirada cómplice, una risa inesperada, un suspiro compartido. Eso es lo que convierte a una conversación en eterna. Las palabras son solo la superficie. Lo que importa es la corriente invisible que las sostiene. Una conversación atrapante no puede ser lineal. Necesita intensidad, variaciones, sorpresas. Igual que una buena película, hay calma, hay explosión, hay misterio, hay ternura. Si todo es intenso, cansa. Si todo es plano, aburre. El arte está en oscilar. Un momento cuentas una anécdota que hace reír. Al siguiente compartes una reflexión que invita a callar. Esa oscilación emocional mantiene al otro en vilo, como si estuviera en un viaje sin mapa del que no quiere regresar. Los estoicos decían que la virtud está en el equilibrio. Lo mismo pasa con las conversaciones. Demasiado fuego quema, demasiada calma adormece. El punto exacto es el ritmo que sabe alternar. La conversación perfecta es como una fogata, suficiente calor para atraer, suficiente aire para que nunca se apague. Aquí está una idea radical. Cada persona que tienes enfrente es un universo entero, con galaxias de recuerdos, estrellas de sueños y agujeros negros de miedos. La mayoría nunca explora más allá de la superficie, pero si tú te atreves a entrar descubrirás que hasta el ser más común tiene dentro una riqueza infinita. ¿Cómo hacerlo? Haz preguntas que nadie más se atrevería a hacer. ¿Cuál es el sueño que aún no has contado a nadie por miedo a que se rían? ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? ¿Qué es lo que más valoras, incluso si nadie lo entiende? De pronto la persona se convierte en narradora de su propio universo. Y tú, en el explorador privilegiado que escucha. Esa experiencia es tan rara, tan poco común, que quedará grabada para siempre. Cada ser humano es un libro sagrado, pero muy pocos se detienen a leerlo. Muchos cometen un error fatal. Hablan para impresionar, para gustar, para obtener aprobación. Eso no genera magia, genera tensión. El secreto está en hablar no para recibir, sino para dar. Hablar para elevar al otro, para encenderle una chispa, para que cuando se vaya de tu lado sea mejor que cuando llegó. Cuando tu intención es servir, inspirar, dejar huella, tu presencia se convierte en un imán. Porque la mayoría de las personas buscan a alguien que las saque del ruido, que las recuerde que son más grandes de lo que creen. Si tú eres esa persona, habrás ganado algo que el dinero no compra: impacto eterno. El verdadero poder no está en impresionar, sino en transformar. Otra verdad. Una conversación inolvidable no ocurre en el pasado ni en el futuro, ocurre en el presente absoluto. Eso significa estar ahí con todo tu ser. No pensar en lo que vas a responder. No revisar mentalmente tu lista de pendientes. Solo estar, y cuando estás de verdad el otro lo siente. Porque la atención plena es el regalo más escaso en este mundo saturado de distracciones. El maestro Zen, Thich Nhat Hanh, decía: el mayor acto de amor es ofrecer tu presencia plena. Y tenía razón. Estar ahí, en cuerpo, mente y alma, convierte incluso el diálogo más simple en un templo. Nada seduce más que la presencia total. Llega el momento en que la conversación debe terminar, porque todo encuentro humano tiene un límite en el tiempo. Pero aquí está la clave. Que termine no significa que muera. Las mejores conversaciones cierran dejando una huella, una resonancia que sigue vibrando mucho después de la última palabra. Eso se logra con frases que inviten a la reflexión. Me quedo pensando en lo que dijiste, tiene más profundidad de la que parece. Ojalá volvamos a retomar esta charla. Siento que apenas estamos empezando. Ese tipo de cierres dejan al otro con hambre, con eco, con deseo de volver a encontrarse contigo. Y ahí radica la verdadera maestría. No en alargar indefinidamente la charla, sino en terminar cuando aún hay chispa. Una conversación inmortal no se acaba cuando callas, se queda viviendo en la mente del otro. Pregúntate, ¿qué quieres dejar en cada conversación que tengas? ¿Un recuerdo pasajero o una marca eterna? Si aplicas todo lo que hemos recorrido, el silencio, la energía, las preguntas profundas, las historias, la vulnerabilidad, el misterio, la intensidad, entonces cada vez que hables con alguien, estarás sembrando algo que trasciende. Porque al final,
No se trata de técnicas, se trata de filosofía. Se trata de entender que hablar con otro ser humano es un acto sagrado. Es tocar un alma con palabras. Y cuando lo entiendes, cuando lo sientes, ya nunca vuelves a conversar igual. Las palabras mueren al ser dichas, pero la huella que dejan puede durar toda una vida. Así que la próxima vez que hables con alguien recuerda, no estás en una charla más. Estás en una oportunidad de crear algo que quizás esa persona nunca olvide. Hazlo sentir escuchado. Hazlo sentir vivo. Hazlo sentir importante. Y descubrirás que no necesitas gritar para ser recordado, ni fingir para ser querido. Solo necesitas conversar con verdad, con intensidad, con presencia.